comenzás. Bueno, recibimos a Marcela Orozco. Marcela es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora adjunto del CONICET. Y bueno, como le comentábamos recién, para nosotros un placer poder escucharla y nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Así que bueno, cuando quieras, Marcela, te escuchamos. Ese queda como moderador para las preguntas y los comentarios que se hagan en el chat. Y bueno, cualquier cosa vamos a estar atentos acá escuchándote. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias, obviamente, por la invitación, especialmente a Ezequiel, que estuvo un poco canalizando el interés de muchos, Insistiendo. y bueno, a la facultad por darnos el espacio. Me parece que esto es buenísimo y está genial que se pueda hacer extensivo, como decíamos recién, a un montón de disciplinas. Marce decía hace un rato, esto siempre tendría que haber estado en nuestras ciencias veterinarias, porque, bueno, un poco de lo que les voy a hablar es de la mirada ecológica y ecoepidemiológica de muchos patógenos, de las transmisiones de patógenos. Y entender esto no es fácil, o sea, uno Perdón, pensaría... perdón, ¿estás compartiendo No, pantalla? no, estoy charlando. Listo, yo me quedo tranquilo. Por ahora estoy charlando, pero ahora ya voy a compartir. Pero bueno, como que entender un poco cómo se transmiten los patógenos nos ayuda a, a ir por ese camino fascinante. Yo recién le escuchaba a Marce y ella nos contaba de la quitridiomicosis y nos contaba sobre el síndrome de la nariz blanca de los murciélagos, y decía, bueno, pero esto no es el punto, lo fascinante es esto otro, ¿no? Y es como la cuestión hasta detectivesca de entender qué es lo que le pasa a la fauna silvestre, y yo creo que eso es lo que a muchos de nosotros nos motiva tanto, ¿no? Como entender que no todo es lo que parece, o sea, que hay algo más atrás, más allá de lo que se ve a simple vista, y un poco ese escenario desconocido es lo que termina como siendo tan fascinante y tan atrapante, ¿no? Así que bueno, ahora sí voy a dejar de charlar y voy a pasar a presentar, a ver si funciona esto. Bueno, entonces, como hablábamos hace un rato, yo me voy a focalizar un poco en hablar de lo que es la emergencia y la reemergencia de los patógenos, y voy a focalizarme en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cuáles son los impulsores para la emergencia de ciertas enfermedades y cuáles son los abordajes estratégicos en estos tiempos de COVID. Y lo digo así porque, bueno, esta pandemia nos afecta, como vemos, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación de las especies, va a ser un antes y un después. Por un lado, pienso que hay cosas que vinieron para quedarse, en el buen sentido, y por otro lado, creo que vamos a tener que empezar a lidiar con muchas otras cuestiones que tienen que ver con cómo manejar nuestros ambientes naturales de una manera más precautoria, ¿no? Sobre todo porque, bueno, una de las características de este virus es que nos ha llenado de una gran incertidumbre. Hoy sabemos una cosa, mañana sale otro paper que dice lo contrario, y así estamos, ¿no? O sea, un poco aprendiendo en el día a día. Y eso nos obliga, de algún modo, a ser muy versátiles y a tener la mente abierta. O sea, no hay chance ahora de pensar yo hago las cosas así y no me importa, voy a seguir haciéndolas así. No, bueno, hoy por hoy el compromiso va más allá. Y bueno, esto requiere un aprendizaje continuo, ¿no? Así que bueno, por eso puse este nombre sobre los abordajes estratégicos en este tiempo que, bueno, nos obliga a pensar la conservación desde otro punto de vista. Bueno, Marcela les hizo una introducción súper clara donde les hablaba de que todos los patógenos que terminan afectando a la fauna y obviamente a veces a las personas ocurren dentro de un contexto ambiental y evolutivo.
les contaba que muchos patógenos funcionan de algún modo de la mano de la evolución, o sea, como parte de procesos evolutivos, y nos vamos a centrar en empezar a entender cuáles son las múltiples interacciones que ocurren entre los hospedadores y los patógenos, muchos de los cuales pueden ser transmitidos por vectores. Entonces, la primera consigna de esta charla es comprender la transmisión, ¿sí? Para entender cómo se transmite un patógeno, vamos a ir desde lo más simple, pero después nos vamos a dar cuenta que esto está impregnado de una gran complejidad. Para entender entonces la transmisión, nos vamos a parar en la ecología de los hospedadores, en la ecología de los patógenos, en la ecología de los vectores, ¿sí? En el contexto ecológico sería. Si pensamos en un modelo muy simple de transmisión directa de un patógeno, podemos decir lo siguiente: tenemos hospedadores infectados o susceptibles, ¿sí? Los susceptibles son los que pueden llegar a infectarse con este virus que está en color naranja. Sabemos que de manera muy sencilla la transmisión ocurre, esto estamos hablando de un modelo simple, ocurre a una velocidad determinada, lo que llamamos tasa de transmisión. ¿Cuántos hospedadores se van a infectar durante un tiempo determinado? Va a depender entonces de la tasa de transmisión, de la cantidad de hospedadores susceptibles y de la cantidad de infectados. Esto, a grosso modo, podemos decir que la base de la transmisión es que depende de la densidad, en muchos casos. Pero, ¿qué sucede? Las densidades de hospedadores, de patógenos y vectores, no nos terminan de contar la historia completa, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de animales y de fauna silvestre en entornos naturales. Voy a poner un ejemplo bastante conocido, pero que me resulta bastante interesante para contar esto que les quiero contar, que tiene que ver con la tuberculosis bovina. Saben que la tuberculosis es provocada por el Mycobacterium bovis, que se transmite por secreciones respiratorias y por leche. ¿Cómo se controla normalmente? Bueno, se reduce la densidad de ganado infectado, o sea, se eliminan los positivos y se eutanasia al ganado con síntomas. Resulta que en Gran Bretaña hay una especie nativa, que son estos tejones, que son capaces de mantener la enfermedad en ambientes silvestres, ¿sí? Y lo que se encuentra es que son capaces también de transmitirla al ganado. Bueno, obviamente, como siempre es más fácil echarle la culpa a otro, se dijo, bueno, queremos sacrificar tejones para reducir la densidad de estos bichitos y hacer que haya menos transmisión, ¿no? Porque bueno, pensando en el modelo básico del principio, si sacrifico los tejones, voy a tener menos transmisión. Fantástico. Resulta que se sacrificaron, se consiguieron las licencias, se sacrificaron muchísimos tejones y la incidencia de tuberculosis aumentó. Aumentaron las tasas de contacto de tejones con el ganado. O sea, todo el mundo pensaba, bueno, ¿qué está pasando? Esto pareciera que no se cumple como dice el modelo. Bueno, resulta que los tejones defienden territorios grupales, son una especie que tienen vínculos sociales muy estrechos y, bueno, cuando ocurren matanzas de animales, aumentan las distancias en las que estos animalitos se mueven y el tamaño de sus áreas de distribución. Y eso termina redundando en una mayor dispersión de un patógeno, como ocurre en este caso. Entonces, fíjense cómo estrategias erradas de control de un patógeno basados en hechos simples pueden llegar a redundar en problemas graves de conservación y en desequilibrios del ecosistema. ¿Sí? Esto ocurre en este caso, pero bueno, como les mostraba Marce hace un rato, con los murciélagos ocurre y ocurre todo el tiempo, ¿no? O sea, pareciera que para los humanos es más sencillo decir, bueno, listo, el problema son los murciélagos, matemos los murciélagos, ¿no? Y es como que parece mentira que podamos hacer esa relación tan sencilla en nuestra cabeza, y sin embargo pasa, o sea, pasa. Son medidas que en este caso, bueno, había tomado el gobierno de Gran Bretaña para trabajar sobre determinada enfermedad.
Entonces es muy importante entender la ecología de los hospedadores, la ecología del patógeno, de los vectores, para tomar decisiones correctas. Esto que vimos recién habla de que los comportamientos sociales, en algunos casos, en muchos casos, triunfan sobre la densidad. Y entonces la transmisión de un patógeno no solo va a variar con la densidad poblacional, sino que también va a variar con la frecuencia de infectados, con la densidad y la frecuencia, con muchos otros factores que tienen que ver con la epidemiología de una enfermedad. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto todas las múltiples interacciones que terminan condicionando los distintos aspectos epidemiológicos de la transmisión. Voy a poner un ejemplo que resulta interesante para ilustrar un montón de cuestiones que a mí me encanta porque uno piensa que la historia se terminó y de repente se descubre algo más intrincado todavía, y eso habla de la complejidad de estos sistemas, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo de la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad provocada por esta borrelia, que resulta que se transmite por garrapatas. Esta bacteria es adquirida por las garrapatas cuando éstas se alimentan de determinados hospedadores, que pueden ser aves, reptiles y algunas especies de mamíferos. Todos estos, como ven, están infectados, la garrapata viene, se alimenta de ellos y se infecta. Tenemos una garrapata infectada que va a poder transmitir el patógeno que es zoonótico a los humanos. Resulta que las garrapatas se pueden alimentar de distintos hospedadores, pero aquellas garrapatas que se alimentan de unos ratoncitos, que son los ratones de patas blancas, tienen más del 90% de probabilidades de infectarse. ¿Sí? Quiere decir que no le da lo mismo a la garrapata alimentarse de una serpiente que alimentarse de un zorrito o que alimentarse de un ratón de patas blancas. ¿Por qué? Porque el ratón de patas blancas tiene una característica muy especial y que es un reservorio altamente competente de este agente, ¿sí? De esta borrelia. Esto está dado precisamente ¿por qué? Porque cuando la garrapata come sobre él, tiene más de un 90% de probabilidades de infectarse. Entonces, en su momento, Ostfeld, voy a pasar ahí, a fines por el 2006, 2007, publicaron un trabajo donde mencionaba un poco la relación entre la abundancia de estos ratones, es una cuestión meramente ecológica, ¿sí? En un hábitat, que resultaba ser un buen predictor del número de garrapatas infectadas. Es decir, hay muchos ratones, hay muchas garrapatas infectadas en determinada época del año. Entonces, Ostfeld se pregunta si puedo predecir la abundancia de ratones. ¿Podría predecir el riesgo para las personas? O sea, si tengo muchos ratoncitos de patas blancas, tengo muchas garrapatas infectadas, ¿puedo predecir cuál es el riesgo para los humanos? ¿Y qué es lo que me ayuda a entender esto? ¿Qué es lo que hace que haya una alta abundancia de ratones? Bueno, sencillamente el alimento de los ratones, en este caso las bellotas. Las bellotas son muy ricas en proteínas y lípidos, tienen la particularidad de que sobreviven al invierno, se pueden almacenar muy bien, estos animales las almacenan en el invierno cuando escasean otros alimentos, ¿sí? Entonces, los años donde hay mucha abundancia de bellotas, los ratones sobreviven mucho más al invierno y empiezan a reproducirse antes en la primavera. Entonces, fíjense, el número de bellotas en el otoño termina prediciendo el número de ratones que va a haber al verano siguiente, ¿sí? Fíjense la complejidad de este sistema. Pero entonces Ostfeld dice, bueno, las bellotas podrían predecir la cantidad de garrapatas infectadas 2 años después. ¿Por qué? Porque el ciclo de transmisión de una garrapata de 3 hospedadores, como son estas Amblyoma, que transmiten la enfermedad, dura 2 años. Entonces quiere decir que las bellotas, simplemente la abundancia de alimento para los ratones sobre los que se alimenta esta garrapata, son capaces de predecir de algún modo el riesgo, incluso con una diferencia de tiempo de 2 años. Esto nos habla de que basándonos en la abundancia de bellotas en un año, vamos a predecir con bastante precisión cómo es el riesgo de enfermedad de Lyme, provocada por esta borrelia,
casi 2 años después. Fíjense qué interesante. Por eso es tan importante conocer la ecología de cada uno de los organismos involucrados en la transmisión. Eso nos va a permitir, de algún modo, entender la transmisión y predecir el riesgo. Pero esto no se acaba acá, no crean que se acaba acá. Resulta que, como les decía, el ratoncito este de patas blancas es el hospedador sobre el cual es más probable que las garrapatas ingieran sangre con éxito. ¿Qué quiere decir? Que si una garrapata le va a morder para alimentarse a un ratón de patas blancas, pueden infectarse un 92% de ellas porque son capaces de comer sangre con éxito, ¿sí? Si ustedes vieron, si alguna vez los picó una garrapata, pueden haber visto que ellas caminan un montón hasta encontrar un lugar adecuado donde instalarse a alimentarse, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de características de la piel y bueno, diversas, ¿no? Del organismo hospedador, ¿no? Resulta que, bueno, sobre estos ratones de patas blancas encuentran muy rápido el sitio donde alimentarse, pueden prenderse fácilmente y permanecer ahí hasta lograr estar ingurgitadas completamente. Pero resulta que no se alimentan solo de ratones de patas blancas, se alimentan de otras especies. Y una cosa que llama mucho la atención a los investigadores es que, bueno, cuando uno mira una zarigüeya, por ejemplo, las Didelphis virginiana, de esta zona que les estoy contando en Estados Unidos, resulta que encuentra que están llenísimas de garrapatas, ¿sí? Sin embargo, de 100 garrapatas que se alimentan sobre una zarigüeya, solamente el 3% resulta infectada. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Bueno, resulta que las zarigüeyas funcionan de algún modo como una trampa ecológica, nuevamente entendiendo la ecología del hospedador. El 96% de las garrapatas muere en manos, en boca de las zarigüeyas, ¿sí? Las zarigüeyas se comen las garrapatas que están alimentándose sobre ellos y eso de alguna manera funciona como trampa ecológica. Un montón de garrapatas van a ubicarse en este hospedador que no es competente como reservorio y que de algún modo funciona disminuyendo el riesgo de transmisión, ¿sí? De las garrapatas que sobreviven, unas poquitas se infectan porque se trata de zarigüeyas que son reservorios que son muy poco competentes como tales. Esto está estudiado en muchas enfermedades, no siempre aplica a todos los patógenos, pero se los cuento para que tengan un ejemplo claro y sencillo de la importancia de entender la ecología de las transmisiones, ¿no? Se supone entonces que los ambientes degradados son ambientes donde ocurre una menor biodiversidad. En estos ambientes tenemos depredadores muy escasos, competidores muy escasos y abundancia de especies generalistas, que son esas que se adaptan, que son capaces de aprovechar los recursos y que en muchas ocasiones son reservorios competentes de patógenos. Esto, no sé si lo habrán visto durante la cursada, va de la mano de lo que Oshel y Kessing llaman el efecto de ilusión, ¿sí? Y lo que dicen ellos, lo que concluyen, es que la infección se termina diluyendo entre varios hospedadores, que no son igualmente competentes, ¿sí? O sea, si vos tenés un ambiente muy biodiverso, con un montón de hospedadores con diferente competencia como reservorio de un patógeno, en este caso de la enfermedad de Lyme, la infección se diluye. En cambio, si vos tenés un ambiente súper degradado, lleno de especies generalistas, altamente competentes, aumenta el riesgo de enfermedad. La infección está ahí, en todos esos hospedadores competentes. Bueno, entonces concluyen en que la abundancia de especies que son menos competentes, que son hospedadores alternativos, disminuye de algún modo el riesgo de transmisión. Bueno, como para que vieran un poco la introducción, les conté este ejemplo de la enfermedad de Lyme, y ahora nos vamos a situar en tratar de entender qué son los ecosistemas saludables. ¿A qué llamamos un ecosistema saludable? Les contaba Marcela recién que
al contrario de lo que uno intenta o intentamos hacer con nuestras especies domésticas, donde pareciera que siempre uno está tratando de eliminar el patógeno o el agente infeccioso, parasitario, potencialmente patógeno. Bueno, en la fauna silvestre, los patógenos son parte de esos ecosistemas en determinada situación de equilibrio, ¿sí? Entender entonces los ecosistemas saludables permite comprender el funcionamiento de estos ecosistemas naturales o seminaturales, y especialmente nos permite entender la disfunción del ecosistema cuando existen determinadas situaciones de estrés que rompen ese equilibrio del que hablaba Marcela hace un rato. Entonces, las tres características de los ecosistemas saludables son básicamente la organización, ¿sí? La organización está dada por los signos vitales de un ecosistema, la biodiversidad, ¿sí? Y el número de interacciones entre cada uno de los componentes del ecosistema, que va a estar relacionado con el grado de especialización de cada componente y del ecosistema en sí. En segundo lugar, otra característica de un ecosistema saludable es el vigor, ¿sí? Es la energía del ecosistema, la actividad, el metabolismo, la productividad de un sistema, ¿sí? Ecosistemas que son productivos, que representan esta energía propia que tienen los ecosistemas. Y por último, pero no menos importante y muy, muy relacionado con este tema del equilibrio-desequilibrio, la resiliencia, ¿sí? Esa capacidad de amortiguar el daño, ¿sí? La capacidad de recuperarse cuando ocurre un daño. Lo que en algún momento se denominó autorrenovación, la capacidad de regenerarse, ¿sí? Es una medida de algún modo de qué tan robustos son los ecosistemas. Bueno, entonces habíamos hablado de qué ocurre en situaciones, digamos, cada vez más habituales, un impacto de las actividades que realizan las personas sobre los ecosistemas. Es el impacto antrópico sobre los ecosistemas, y eso afecta especialmente la resiliencia, la capacidad de recuperarse, ¿sí? Esto no solo que afecta la capacidad de que esos ecosistemas se recuperen, sino que se facilitan, se propician las condiciones para que ocurra la transmisión, la aparición y propagación de ciertas enfermedades. Y estos escenarios son especialmente aquellos donde ocurre la emergencia y reemergencia de patógenos. Estas situaciones de emergencia y reemergencia de patógenos son nuevas amenazas para hospedadores susceptibles, dentro de los cuales nos encontramos las personas, la salud humana, y también dentro de los cuales se encuentran muchas especies silvestres, muchas de las cuales tienen algún grado de amenaza, ¿no? Y las enfermedades entonces pueden actuar como una amenaza más para su conservación. Esta tabla, este gráfico, me resulta interesante porque de algún modo ilustra cuáles son los impulsores antropogénicos de la emergencia y reemergencia de patógenos. Y los resume mostrando, bueno, en primer lugar, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, ¿sí? Asociado con la agricultura y la ganadería especialmente intensivas. Por otro lado, el comercio ilegal o poco regulado de la fauna silvestre, todos escenarios donde se propicia la transmisión, ahora en un segundito lo vamos a ver. La resistencia antimicrobiana, que es algo de lo que ya se está hablando muchísimo, ¿sí? Que está muy relacionado con cuestiones de conservación y de salud pública, y el cambio climático que termina de algún modo afectando la ecología, como vimos recién, de los integrantes de la transmisión. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Los cambios en el uso del ambiente, ¿no? Y pongo los cambios en el uso del ambiente porque ya no hablamos más de los cambios en el uso de la tierra, ¿sí? Hablamos de los cambios en el uso de la tierra, del agua, de todos los ambientes sobre los que los humanos ya estamos metiendo mano, ¿no? O sea, que
es impresionante, ¿no? Pero uno siempre habla de los cambios en el uso de la tierra y se olvida que el impacto ambiental que está ocurriendo sobre los cuerpos de agua del mundo es grandísimo, ¿no? Hay una gran presión sobre los ecosistemas acuáticos, no solo sobre los terrestres. Esto está íntimamente asociado con la sobreexplotación de los recursos naturales. Muchos ambientes se destruyen para actividades productivas, ¿sí? En el caso de los ambientes acuáticos, como les decía recién, están descritos cambios en la superficie del mar y en las temperaturas del núcleo profundo del océano. Eso genera modificaciones ecológicas en todos sus componentes. La pérdida de la biodiversidad asociada al efecto de dilución, algo que no les dije es, el efecto de dilución está probado para algunos patógenos, para algunos sistemas, no para todos, pero aplica muy bien sobre todo a los patógenos de transmisión vectorial. Y la exposición a enfermedades endémicas de poblaciones ganaderas, por ejemplo, de poblaciones domésticas, de ganado doméstico, y la exposición a los contaminantes, ¿no? Lo que hablaba recién. Van a ver que todos estos impulsores que vamos hablando están relacionados. Ahora vamos a hablar justamente también de los contaminantes. Estos nuevos ambientes de interfaz donde de repente el humano queda pegadito a la actividad silvestre, al ambiente natural, queda dentro del ambiente natural donde normalmente han ocurrido históricamente los ciclos de transmisión de patógenos que hoy por hoy no conocemos. Cuando un paisaje se fragmenta, ¿sí? Cuando se reemplaza el hábitat original por una matriz que tiene propiedades distintas, o cuando cambia el paisaje, ocurren un montón de alteraciones asociadas a este reemplazo, ¿sí? O sea, si yo cambio un hábitat original de selva por una matriz donde tengo soja, maíz o cualquier producción agrícola, por ejemplo, algunas en mayor u otras en menor medida, eso genera cambios en la ecología de ciertos patógenos, ¿no? Se reducen para los hospedadores las áreas utilizables, ¿sí? Tenemos que las áreas chiquititas se usan de manera intensiva, o sea, muchos hospedadores, cuando el ambiente en el que viven se ve afectado, hacen un uso intensivo de las pocas áreas que quedan óptimas. Otros migran, pero muchos otros permanecen en áreas donde los recursos de algún modo se terminan agotando. Por otro lado, hay parches que quedan parches, ¿no? O sea, la fragmentación es justamente eso, quedan parches de diferente tamaño con distintos grados de aislamiento. O sea, los parches, hay especies que son capaces de atravesarlos a través de estos ambientes degradados y otras especies que no. Eso hace que haya menores chances de reproducirse, se pueden dificultar las migraciones, que las especies sean más vulnerables a la depredación, ¿sí? Todo esto ocurre en estos nuevos sistemas generados por la actividad antrópica. Y algo que es súper estudiado y que a mí me resulta muy interesante es qué pasa en el borde, ¿sí? Estos lugares, el área borde entre el ambiente natural y el ambiente degradado. Ahí en el borde es donde ocurren un montón de efectos biofísicos que tienen que ver con cuestiones de humedad, temperatura, ventilación, cómo llega la luz, ¿sí? Cómo es la composición vegetal y animal en esos bordes, y que justamente convierte este tipo de ambientes en ambientes diferentes, ¿sí? Que a veces pueden propiciar la transmisión de ciertos patógenos. Entonces, hay también un efecto sobre los patrones demográficos de las especies animales, ¿sí? Esto puede implicar que disminuya la abundancia de especies más selectivas y aumenten las especies más generalistas, esas que se pueden adaptar a cualquier ambiente, ¿sí? Que son capaces de sobrevivir a esos ambientes antropizados, que, no sé si recuerdan, son muchas veces aquellas que funcionan como reservorios más competentes de algunos patógenos, sobre todo de muchos patógenos emergentes. Y
Y estas variaciones estacionales y espaciales en los patrones de movimiento, dispersión y colonización de nuevas áreas que pueden darse no solo en los hospedadores, sino también en los vectores de algunas enfermedades, son los que determinan la transmisión en esas áreas de interfaz. ¿Sí? En esas áreas entonces hay mayores tasas de contacto entre especies y el riesgo se supone que podría ser mayor. Algo que hablábamos recién, que tenía que ver con la contaminación ambiental global. Bueno, existen, como hablábamos, una variedad de sustancias tóxicas que incluyen pesticidas, metales pesados, no solo plaguicidas y sustancias que uno enseguida reconocería como tóxicas, sino también productos cosméticos y farmacéuticos que lo son, o básicamente productos obtenidos de la producción, o sea, desechos de la producción de estas industrias, que, bueno, tienen efectos diferentes sobre la fauna silvestre. Pueden ser efectos agudos, efectos letales, como por ejemplo que se mueran, ¿sí? Que también pueden ser directos, o bueno, puede ser que los efectos se vean en el largo plazo, ¿sí? Que haya una reducción de la resistencia a enfermedades, que disminuya el fitness de determinadas especies o individuos, que haya trastornos reproductivos, trastornos endocrinos. Seguramente escucharon hablar de los disruptores endocrinos. Muchas de estas sustancias intervienen en el correcto funcionamiento del sistema endocrino. Lo que hacen es reemplazar hormonas naturales, bloqueando su acción, aumentando o disminuyendo los niveles de estas sustancias. De estas hormonas. Estos disruptores endocrinos son muchos y muy conocidos, ¿sí? Funcionan como tales los pesticidas, fungicidas, el DDT, bueno, el endosulfán, muchos de los clorados, todos estos son disruptores endocrinos. Y esto se empezó a estudiar hace muchísimos años, ¿sí? Hay un caso de unas águilas en los 50, en Florida, que fue bastante emblemático. Estas águilas calvas habían perdido el instinto natural de aparearse y criar, y el 80% eran estériles. Esto se atribuyó a precisamente el uso de algunas de estas sustancias. Después ya en los 80 se encontró que en los caimanes de Florida también había una gran cantidad, una gran proporción de huevos que no eran viables, ¿sí? Solamente el 18% sobrevivían, y muchas crías morían antes de los 10 días de vivir, ¿sí? O sea, morían antes de los 10 días de vida, ¿sí? También veían que los machos tenían caracteres feminizados y las hembras tenían algunas deformaciones. Esto se asoció a que 10 años antes se habían usado algunos plaguicidas, como el difocol y el DDT, ¿sí? Justamente en ese lago. Después, en los años 90, hubo una muerte masiva de delfines en el mar Mediterráneo, que fue justamente dada por una infección viral. Sin embargo, cuando se hicieron las necropsias de esos animales, se encontró en estos animales este clorado, el PCB, que estaban concentraciones mucho más altas en esos delfines muertos que en los sanos. Bueno, ¿esto había sido la causa de muerte de los individuos? No, seguramente no. Pero, como decíamos hace un rato, estas circunstancias en las cuales ocurre la transmisión muchas veces asocian factores, ¿sí? O sea, hay variables que se asocian para dar lugar a que ocurra algo con esa población, a que ocurra una mortandad, a que ocurra un episodio de morbilidad determinado, etcétera, ¿sí? Muchos de estos factores se combinan y eso es lo que determina mostrándonos, evidenciando que algo está pasando, ¿no? Bueno, la globalización, ¿sí? El transporte mundial de especies, que está ligado
a lo que hoy son las especies exóticas invasoras. En primer lugar, muchas especies que ocupan roles dentro de los ecosistemas, desplazando especies nativas, y también translocaciones, reintroducciones o el comercio de ciertas especies. Esto trae como consecuencia la diseminación muy rápida de patógenos alrededor del mundo. Bueno, hoy tenemos el ejemplo de COVID-19, no tenemos que ejemplificar mucho más que eso, hemos visto qué rápidamente esto ocurrió. Y la introducción de patógenos en poblaciones que no están inmunizadas, así que no tienen inmunidad, lo que les decía Marcela antes. Lo mismo que pasaba con el síndrome de nariz blanca en los murciélagos, que es precisamente, no es una enfermedad nueva, sino que es una enfermedad para la cual esas especies no estaban inmunizadas, ¿sí? Animales que uno piensa como aparentemente sanos, porque uno piensa con la cabeza con la que uno evalúa una persona o con la que uno evalúa un animal doméstico. Entonces dice, estos animales están sanos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes vos eso? Y no, porque no tienen síntomas de ninguna enfermedad. O sea, me parece que están sanos. Sí, están sanos. O sea, muchas veces uno se sorprende porque no se duda en afirmar que son individuos que están sanos, ¿sí? Y son introducidos en un área donde existen ciertos agentes que pueden ser patógenos porque no tienen inmunidad o no han desarrollado inmunidad para ellos, y esos individuos que nosotros creíamos sanos tal vez portaban también otros patógenos que pueden diseminarse en poblaciones silvestres nativas. Como les decía, bueno, esta es la imagen del GIS de COVID-19 el 28 de marzo, ¿sí? Con 640.000 casos, y esta es la de ayer. Como verán, tenemos un número muy, muy elevado de casos alrededor del mundo en estos meses en los que ocurrió la pandemia, y esto está meramente asociado a la globalización y al transporte, ¿sí? de las personas, y esto evidenció la gran facilidad de transmitirse del virus, pero a su vez propiciado por el contacto entre las personas. Por otro lado, el cambio climático global. Se considera que el cambio climático es un cambio significativo y duradero en los patrones locales o globales del clima, ¿sí? Esto puede estar dado por causas naturales y también por causas antrópicas, ¿sí? Las principales causas son la quema de los combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra que liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Si el aumento de la temperatura global supera los 4 grados centígrados, tenemos que saber que las predicciones indican que es probable que hasta el 70% de las especies se extingan en un futuro. Esto es una alerta bastante grave sobre qué es lo que puede pasar si continuamos haciendo este uso indiscriminado de los recursos. Cosas que ya estamos viendo, como el derretimiento de los glaciares o los fenómenos climáticos extremos. Estuvimos viendo estos últimos meses y seguimos viendo una gran cantidad de incendios, muchos de ellos provocados, pero también propiciados por el mal uso de las producciones y de los ecosistemas. Y lo que viene después, ¿no? de los incendios, ¿no? ¿Qué es lo que queda, ¿sí? En estos ambientes absolutamente destruidos y sometidos también a todas las presiones humanas, ¿no? Inundaciones, sequías extremas, etc. Bueno, entonces volviendo un poco a pensar cómo ocurre la transmisión, sabemos que el salto de la barrera, el atravesar la barrera entre especies, se denomina spillover, ¿sí? Estos spillover o saltos, atravesar barreras entre especies de un patógeno, es difícil la traducción de spillover, es como derrame, o en muchos casos cuando se habla de zoonosis le llamamos salto zoonótico. Bueno, es precisamente esto, ¿no? O sea, tenemos ciclos de transmisión, este gráfico para mí es súper claro,
Ciclos de transmisión en rosa clarito, que son los que ocurren todo el tiempo en las poblaciones silvestres, ¿sí? Sin que nosotros estemos ahí interviniendo. Estos ciclos de transmisión de ciertos patógenos están ahí, en esas poblaciones de murciélagos, de monos, de roedores, de cualquier especie, incluso millones de patógenos que no conocemos, ¿sí? En determinada circunstancia ocurre un salto de ese patógeno atravesando la barrera de especies y pasa, por ejemplo, a los humanos, ¿sí? Generalmente en estos ambientes de interfaz, ¿sí? Pero no solamente puede haber una transmisión directa, ¿sí? Un spillover directo de especies silvestres al humano, sino que puede pasar por un hospedador intermediario. Y estos hospedadores intermediarios son los que, yo siempre digo, acercan al patógeno a la gente, ¿sí? Porque es más fácil que las personas estén en contacto con un animal doméstico que estén en contacto con un animal silvestre, ¿sí? Y además estos animales domésticos tienen otra particularidad, que es que, bueno, en general viven en grupos grandes, estabulados, o sea, con un montón de características que determinan que ahí la transmisión sea mucho más sencilla, ¿sí? Por eso muchos animales domésticos funcionan como amplificadores de la transmisión, ¿sí? Lo mismo un poco pasa con las personas, ¿no? Que vivimos todos juntos, cerca, contacto estrecho, bueno, eso facilita muchísimo que ciertos patógenos que tienen la potencialidad de hacerlo de este modo sean capaces de transmitirse muy fácilmente. Muchos autores describen el spillover como una tormenta perfecta y por suerte esta tormenta perfecta no ocurre siempre, ¿sí? O sea, las condiciones en las que ocurre un spillover son muy, muy específicas, ¿sí? Si no, realmente con el daño que hacemos todo el tiempo a nuestros ecosistemas, creo que ya seríamos una especie extinta, ¿no? La tormenta perfecta tiene 3 componentes que están en discusión, ¿sí? Lo que sí sobre lo que hay acuerdo es en que precisamente eso, un spillover no ocurre siempre, que se tienen que dar un montón de cuestiones para que ocurra. Por un lado que existan, sobre lo que más están de acuerdo los que investigan sobre esto es, en primer lugar, en que tiene que haber animales infectados que sean infecciosos, o sea, que sean capaces de transmitir. En segundo lugar, en que entre esas especies donde entre las que ocurre el spillover, tenga que existir un contacto cercano, ¿sí? O sea, que exista un contacto estrecho, ¿sí? Y en tercer lugar, que ese contacto, y esto es lo más controvertido de la discusión, es que ese contacto tiene que ser repetido en el tiempo, ¿sí? Tiene que haber mucho tiempo de repetición, de contacto estrecho, para que ocurra un spillover. Este es el punto que es más discutido, ¿no? Hay un paper muy interesante que les recomiendo leer. Yo acá les traduje uno de los gráficos que me parece más revelador, precisamente porque, bueno, esa barra azul que atraviesa todos los agujeritos de cada uno de los factores, pueden ver que tienen que alinearse perfectamente todos esos agujeritos para que ocurra la barra azul, ese spillover. Y entonces tenemos distintas cuestiones que tienen que alinearse. En primer lugar, factores en relación al reservorio. Cómo se distribuye el reservorio y cuál es la densidad del reservorio. Lo básico, básico, básico que vimos al principio de la charla, ¿sí? Que la densidad del reservorio tenga determinadas características que le permita unirse a esta tormenta perfecta. Por otro lado, la prevalencia del patógeno, o sea, cuestiones más relacionadas con el patógeno en sí, como la prevalencia del patógeno en esa población de reservorios y la intensidad de la infección. Esto está relacionado con la ecología de las enfermedades, con la dinámica de las enfermedades infecciosas, con la inmunología, con la microbiología, o sea, son un conjunto eterno de factores que están asociados precisamente a la intensidad y a la prevalencia, que van a dar lugar, ¿no?, a cierta prevalencia del patógeno en esa población.
Por otro lado, ¿cómo se libera el patógeno desde el reservorio? Y si el patógeno es capaz de sobrevivir afuera del reservorio, ¿sí? Si rápidamente encuentra otro hospedador donde poder continuar su ciclo, ¿sí? Y cómo es la exposición de los humanos en el caso de que hablemos de un salto zoonótico, ¿sí? Que los humanos estén expuestos. Si los humanos no están expuestos, estos ciclos ocurren sin transmisión a los humanos y que sean susceptibles, ¿sí? Por otro lado, también se mencionan barreras estructurales, sí que pueden existir y evitar la transmisión, y la respuesta inmune y la compatibilidad molecular del nuevo hospedador. Por otro lado, y para concluir, si ese patógeno es capaz de replicarse y diseminarse en en esta nueva población hospedadora para generar ciclos completos, ¿sí? Si realmente estos patógenos son capaces de persistir en estas poblaciones nuevas. Sí, esto también está relacionado, como verán al costado, siempre hablamos de lo mismo, de la ecología de las enfermedades, de la epidemiología, de la dinámica de las enfermedades infecciosas, de la inmunidad, ¿sí? Todo esto está íntimamente relacionado. Y una vez que todos estos factores están alineados, recién en ese momento puede llegar a ocurrir un spillover. Así que bueno, tenemos que agradecer que no siempre estos spillovers ocurren. Sin embargo, bueno, ya sabemos, hay algunos casos muy emblemáticos, voy a mencionar solo algunos, de transmisiones entre animales y humanos, que dieron lugar a enfermedades que tuvieron mucha relevancia en poblaciones humanas, ¿no? Una de ellas es el HIV, que surge precisamente en África. El virus de la inmunodeficiencia de los simios se habían identificado en cerca de 40 especies de primates no humanos en la zona de África subsahariana. Ocurren transmisiones múltiples entre especies y esas dan origen a dos virus que adquieren esta capacidad de infectar a las personas, ¿sí? Porque estos virus muchas veces también se modifican en pos de adaptarse a estos nuevos hospedadores, ¿sí? Y esto se da precisamente a través del contacto con sangre, a través de la caza y del consumo de estos primates por parte de los humanos. Estos dos virus son el HIV-1 y el HIV-2. El HIV-1 está estrechamente relacionado con ese virus de la inmunodeficiencia de los simios de pantroglodites, y eso ocurre precisamente en un evento de transmisión que se da en Camerún, que da origen a la pandemia del SIDA. Y después tenemos el HIV-2, que está estrechamente relacionado con otro virus de la inmunodeficiencia de simios que afecta a Cercospora y que inicialmente está restringida al oeste de África. Otra enfermedad bastante emblemática y que hoy por hoy está causando severa mortalidad en Congo es precisamente el ébola. Es un filovirus que se descubre en el 76, hace 44 años. En ese momento ocurren dos brotes simultáneos en áreas rurales y en remanentes de bosque que estaban cerca del río Ébola, por eso le ponen ese nombre. En Gabón y en Congo, entonces esto es en la zona de Congo, ¿no? Ocurren brotes en humanos y a su vez una mortandad de gorilas y chimpancés. Y se empieza a estudiar de dónde venía entonces este filovirus. Sí, se detecta que se trata de un filovirus y se empieza a estudiar un poco más en profundidad. Y lo que se descubre es que este virus circula de manera natural en poblaciones de murciélagos y que a su vez se transmite a poblaciones de primates no humanos, incluso a algunos cérvidos, y que cuando las personas consumen algunas de estas presas de fauna silvestre a través del consumo de carne de monte, de carne silvestre, se infectan, ¿sí? Y a su vez lo que tiene esta enfermedad es la particularidad de diseminarse rápidamente entre personas.
y especialmente en estas zonas de África donde las tradiciones funerarias son muy especiales y donde a veces es difícil trabajar en condiciones de bioseguridad para el cuidado de los enfermos. Eso favorece mucho la transmisión y hace que estos brotes ocurran hasta el día de hoy, ¿sí? En el año 2014 hubo un brote en África Occidental, Salta, desde las regiones rurales a las urbanas. Fue el primer caso fuera de África, se detectó el primer caso en España, era un viajante. Y en el año 2018 empieza un brote que está vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Con muchos brotes recientes, ¿sí? Empiezan a aparecer brotes, se controlan, se vuelven a ocurrir. A su vez, esta zona de África subsahariana está bajo los efectos de una de las mayores epidemias de sarampión, con muchísimos casos confirmados, muchísimas muertes, y obviamente en este momento, a su vez, también está siendo afectado por la pandemia de COVID-19, con lo cual realmente es un entorno muy complejo para entender qué es lo que pasa y cómo sucede la transmisión y para las estrategias de control. Otro patógeno que tiene una historia bastante triste, pero interesante, es Nipah. Nipah es un paramyxovirus. Resulta que estos Pteropus, estos murciélagos frugívoros, son el reservorio natural del virus, ¿sí? Estos murciélagos vivían en sus hábitats naturales hasta que en un determinado momento las áreas empiezan a deforestar para producir palma aceitera. Bueno, resulta que estos animales se desplazan, ¿sí? Se desplazan hacia nuevos ambientes para encontrar incluso también de qué alimentarse, ¿no? Y se empiezan a alimentar de estas palmeras datileras. A su vez el virus lo que tiene es la particularidad de que es capaz de sobrevivir en el azúcar, en la pulpa, y entonces los murciélagos contaminan la fruta cuando se alimentan. Si la fruta que está contaminada cae al suelo, y estas producciones en estas áreas no solamente eran producciones de palma aceitera, sino que también se habían instalado en esas áreas algunas producciones de cerdos, ¿sí? Los cerdos eran producciones mixtas, ¿no? Esto ocurre en Malasia. Los cerdos consumen las frutas contaminadas, los cerdos terminan funcionando como amplificadores, son intermediarios, pero a su vez son amplificadores del patógeno. Se faenan, su carne se consume, incluso se exporta y se transmite desde los cerdos hacia las personas, ¿sí? Las personas no solamente se pueden infectar consumiendo carne, sino que también se pueden infectar a través de los frutos, incluso también de persona a persona. Hubo algunos brotes más en Bangladesh, donde la transmisión ocurrió directamente por la recolección de frutos y de persona a persona, y tiene una altísima tasa de mortalidad. Ya llegando a algunos virus que hoy están en boga, que son precisamente coronavirus, uno de ellos, muy conocido y muy parecido al que provoca la pandemia actual, es el SARS. El SARS ocurre entre el año 2002 y 2004 en China. Y está asociado precisamente con poblaciones, en teoría, de murciélagos. Pero ¿qué sucede? Cuando ocurre el brote de SARS en China en el 2002-2004, que desaparece, se empieza a realizar una vigilancia epidemiológica muy estricta y se empiezan a muestrear muchísimos ambientes silvestres y mercados, porque se suponía un poco esto, ¿no? Que la transmisión había ocurrido en mercados, ahora lo vamos a ver, y que las civetas estaban involucradas como hospedadores intermediarios. Detectan entonces el virus en los murciélagos de herradura y también en las civetas, y detectan un virus que es un coronavirus, pero que no es exactamente el que produce el SARS. Pasan un montón de años, de hecho pasan 17 años, y en las cuevas de Yunnan descubren que varias especies de murciélagos, o sea, poblaciones mixtas de murciélagos,
tenían entre todas los componentes del genoma del SARS-CoV-1, ¿sí? O sea, ese SARS-CoV que provoca la epidemia de SARS. No encuentran exactamente el virus que había provocado la epidemia, sino que encuentran los diferentes componentes del genoma en distintas especies. Y lo que se supone es que hubo eventos de recombinación secuencial entre precursores de este SARS antes de que ocurra la transmisión al hospedador intermedio, que son las civetas, y que después lo transmiten a las personas. Esto queda ahí boyando, se siguen haciendo un montón de estudios. Recuerden esto porque lo vamos a retomar cuando hablemos de COVID-19. Otro coronavirus que es también muy interesante por la forma en la que ocurre es MERS. MERS ocurre como un coronavirus emergente en el año 2012 en Arabia Saudita y se supone que también tiene reservorios naturales en poblaciones de murciélagos y hoy por hoy los reservorios son los dromedarios, ¿sí? Los dromedarios que viven en estrecho contacto con las personas. Sí, se supone que hubo una recombinación genética de varios coronavirus, el virus salta de los murciélagos a los dromedarios, no se entiende muy bien cómo, pero lo que sí ocurre es que los dromedarios funcionan como excelentes reservorios que por su contacto estrecho con los humanos lo transmiten a las personas y el virus adquiere esta capacidad de diseminarse entre personas. Según la FAO, la población mundial de murciélagos es de alrededor de de camellos es de alrededor de 29 millones y el 95% son dromedarios. Puse esta foto para que vean cómo es la producción precisamente en África, donde vive más del 80% de esta población, y la mayoría son mantenidos por pastores en lo que se denomina el Gran Cuerno de África, ¿sí? Donde forman parte de actividades productivas y también de muchas actividades culturales e incluso deportivas. Los dromedarios en África proveen leche a las comunidades humanas y también se exportan. ¿Sí? Hay un gran movimiento transfronterizo de dromedarios desde lo que es el Cuerno de África hasta Medio Oriente. ¿Sí? Ahí ven un poco este trabajo muestra cómo los dromedarios van y vienen entre África y Arabia Saudita. Y se conoce que existe en Asia y en África una circulación enzootica del virus MERS, ¿sí? En las poblaciones de dromedarios, donde el virus se estudió muchísimo, se observan signos leves, algunas infecciones subclínicas de la enfermedad. En los dromedarios ocurren un montón de reinfecciones, los animales seropositivos se vuelven a infectar, y en cada reinfección la replicación del virus es menor, ¿sí? O sea, se supone que se va como atenuando. Y hoy se conoce que el MERS ya circulaba en poblaciones de dromedarios en los 80, ¿sí? Aparentemente se han estudiado algunos sueros de dromedarios de Somalia, Sudán y Egipto, de los años 80, principios de los 90, donde ya se detectaba este virus MERS. Hay pocos casos humanos en África, no se termina de dilucidar si es una cuestión de detección o efectivamente hay menos casos, y que se detecta hace muy poquito que el MERS, que se detecta en África Occidental, es distinto, genéticamente diferente al que se halló en Oriente Medio en este brote de 2011-2012. Esto apunta a que puede haber ocurrido la aparición de un nuevo MERS-CoV zoonótico en ese año 2011 en Arabia Saudita, y que puede haber dado origen precisamente a el brote de MERS del 2012. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de el coronavirus que nos afecta hoy, de lo poco que sabemos sobre este COVID-19, sobre el SARS-CoV-2, que da origen a la pandemia de COVID-19. Lo que se sabe es que, bueno, hay un coronavirus que es muy similar
al que causó SARS en el 2003, que podría haberse transmitido utilizando un hospedador intermediario, que podrían haber sido los pangolines, y que sí tenemos muy claro que el contacto entre humanos ha determinado que hoy los humanos seamos los mayores reservorios, los reservorios de este patógeno. Este es el SARS-CoV-2, seguramente lo habrán visto en múltiples videos, millones, donde sabemos todos que tiene una famosa proteína espicular, que es la proteína S, que es la que de alguna manera está muy asociada a la susceptibilidad, precisamente porque es esencial para la entrada a la célula. Hay una zona del genoma que codifica para esa proteína Spike, que forma las espículas que a su vez se proyectan hacia el exterior y le dan esa forma de corona, y que son las que le permiten ingresar a la célula. ¿Cómo ingresa a la célula? Bueno, precisamente utilizando un receptor que hoy se conoce que es este receptor AC2, que es el que le permite ingresar a las células humanas. ¿Sí? En los humanos se conoce entonces que el SARS-CoV-2 utiliza fundamentalmente este receptor para ingresar a las células. La proteína S posee una secuencia que se denomina RBD, que es el dominio de unión al receptor. Esa es la parte más variable del genoma del virus. Y en esa parte hay 6 aminoácidos que son esenciales para poder unirse al AC2. Recuerden esto porque lo vamos a retomar un segundo más tarde. La proteína S se une entonces al receptor ACE a través de un mecanismo que es como una llave cerradura, ¿sí? Cuando entra a las células, se divide en 2 subunidades, la S1 que se une a la C2 y la S2 que es el responsable de que las membranas se fusionen, lo que sería la envoltura del virus por un lado y la membrana celular. Este receptor ACE tiene la particularidad de expresarse en algunas células humanas, especialmente en los pulmones, en el corazón, en los riñones y en el intestino, y eso es lo que está ligado de algún modo a la mayoría de los signos clínicos que vemos en los humanos. Pero bueno, vamos a hablar un poco del origen de este SARS-CoV-2. Resulta que hay 2 acá virus que podemos ver. Uno de ellos es el BAT-CoV, RAT-TG13, que tiene un 96,2% de similitud con el virus que hoy afecta a las personas. Y también tenemos un virus que es el virus Pangolin-CoV, que tiene un 90% de similitud. El primero es un virus que ya se había detectado en esas cuevas de Yunnan que les mostré cuando hablamos de SARS, que no es que ya se había detectado hace un montón de tiempo. Pasaron muchos años hasta que se detectaron esos virus en esas cuevas, ¿sí? Y resulta que, bueno, este virus es muy parecido al que provoca la pandemia actual, pero tampoco es tan parecido. Un 96,2% de similitud no es el virus que está provocando la pandemia. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar a los pangolines y se encuentra este virus que tiene un 90% de similitud, que es mucho menos, se encuentra que la secuencia del gen que codifica para ese dominio de unión al receptor de la proteína S es mucho más cercana entre el virus que se encuentra en los humanos y el de los pangolines que el que se encuentra en los humanos y el de los murciélagos. Entonces, por eso es que se postula, esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, puede aparecer mañana otro virus que tenga un 99% de similitud, pero bueno, no se olviden que son coronavirus de cadena larga, con altas tasas de mutación, gran capacidad de recombinarse, todo eso los hace perfectos candidatos para generar de algún modo virus diferentes, con capacidades diferentes y adaptaciones distintas a diferentes especies. Lo que sí sabemos es que actualmente el SARS-CoV-2 se considera un patógeno humano y que tiene una alta afinidad de unión al receptor AC2. Hoy las personas somos los reservorios que mantenemos la transmisión. Y bueno, un poco volviendo a lo que hablaba en un principio sobre las estrategias
es que voy a traer un poco a esta charla el tema de los animales y lo que se sabe de los animales y la pandemia de COVID-19. Sabemos todos que ya se detectaron varios casos en animales domésticos y que todos esos casos tenían un factor común, y es que había contacto estrecho con humanos positivos, o sea, gente positiva que sus mascotas resultaron positivos. Hay un montón de casos, hay un caso ahora de hace unos días en Chile, o sea, es lo más reciente que tenemos, pero bueno, es bastante evidente que la transmisión desde los humanos hacia algunos animales está confirmada, ¿no? Y también hubo muchos estudios experimentales que se hicieron en animales. Por ejemplo, los hurones, los ferrets, que se usan como mascotas en Estados Unidos, y los gatos domésticos, se estudió que se pueden infectar experimentalmente, muestran signos clínicos de enfermedad y son capaces de transmitir eficientemente el virus a otros individuos. Por otro lado, ese mismo estudio que se hizo al principio de la pandemia, fue el primero que se hizo, mostró que los perros tenían baja susceptibilidad y que algunas otras especies que se probaron experimentalmente, como cerdos, patos y pollos, no eran susceptibles. Después de este estudio experimental se hicieron un montón de estudios más, donde se detectó que los conejos, los hámsters sirios, los dorados, y algunas especies de primates, sobre todo el macaco rhesus, el mono verde africano y algunos monos titís, pueden infectarse experimentalmente y pueden enfermar. Los hámster sirios, a su vez, son capaces de transmitir animales digamos, a congéneres, digamos, en condiciones de laboratorio. Y hace poquitito hay un estudio en mapaches japoneses, esto es de ahora, de hace unas semanas, que mostró que son susceptibles a la infección, que pueden transmitir el virus a otros mapaches en proximidad, que no muestran signos clínicos evidentes, pero que tenían algunas lesiones histopatológicas como rinitis y que habían desarrollado anticuerpos. Sabemos poco realmente de lo que pasa con SARS-CoV-2 en fauna silvestre, pero eso nos tiene que tener atentos, porque saber poco no significa que no pasa nada, significa que sabemos poco, que hoy el mundo está atendiendo la emergencia, ¿sí? Y que nosotros, como conservacionistas y como veterinarios fundamentalmente, tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa con posibles infecciones en animales. El primer caso que alertó a los veterinarios y a agentes de salud en animales silvestres fue el de los felinos del Bronx. Salió hace poquitito el paper donde se muestra cómo ocurrió la transmisión. Habían sido unos tigres de Bengala que se habían infectado, que tuvieron síntomas respiratorios leves en el zoológico del Bronx en Estados Unidos. Los animales evolucionaron bien, se recuperaron, no mostraron sintomatología y todo fue bien, pero el punto es precisamente que la transmisión podría haber ocurrido a partir de un cuidador o algunos cuidadores infectados. Otros casos que hoy por hoy están siendo claves y que están un poco cambiando la comprensión de lo que pasa con esta pandemia es lo que ocurre con los bisones en Holanda. Ustedes saben que hay granjas de piel de bisón en Holanda, de bisones americanos, y que se producen precisamente comercialmente para piel. En estas granjas, a fin de abril, en 2 granjas en Holanda se observó que había animales que tenían signos respiratorios y gastrointestinales y que había una mayor mortandad en la población. Bueno, rápidamente el gobierno tomó medidas de no mover los animales, acordonar el área, un montón de cosas. Justo aparecieron unos gatos positivos, había humanos positivos, todo parecía que cerraba por ese lado, que los humanos cuidadores habían transmitido a los bisones, todo muy bonito. Resulta que unos meses más tarde, 25 granjas peleteras en los Países Bajos, pero también en Dinamarca, España, Estados Unidos, estaban infectadas. Se sacrificaron cerca de 100.000 bisones en España y más de 1 millón en Holanda, ¿sí? O sea, es una locura. Y hoy por hoy no se sabe cuál es el sentido en el que ocurre la transmisión. Hay casos en perros, hay casos en gatos, en cercanías a estos establecimientos, que sugieren que
podría ocurrir la propagación desde el bisón hacia otras especies. Eso uno lo piensa fríamente, ¿por qué no, no? También se describió en un trabajo que está recién publicado la primera transmisión de animales a humanos del SARS, o sea, por fuera del origen, ¿no? En granjas de bisones, que sugirieron que el virus podría haber evolucionado en las granjas de bisones. Ahí ven el árbol filogenético donde están todas las secuencias holandesas de SARS-CoV disponibles. En rojo tenemos las de bisón y después tenemos abajo las secuencias en negro, las que comúnmente afectan al humano. Y en el medio ven esa larguita, en rojo también, dicen azul, pero está en rojo, que es la del humano que se encontró en estas granjas, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que la secuenciación de este virus hallado en humanos difiere de la que actualmente circula en humanos, por lo cual se postula que podría haber habido una evolución del virus en estas granjas. Esto es un paper muy reciente del cual se está hablando bastante, pero es simplemente para ponernos en alerta. Bueno, ¿cuál es el escenario actual? Resulta que tenemos muchas personas infecciosas sin síntomas. Ustedes saben que casi el 80% somos asintomáticos si nos contagiamos. Que además hay una población, una gran proporción de humanos en todo el mundo que está infectada, ¿sí? O sea, a nivel mundial un alto porcentaje de personas están infectadas. Y a su vez sabemos, en base a las características de ese receptor ACE, que es un receptor que está muy conservado entre los mamíferos, que podría llegar a afectar una amplia gama de mamíferos distantes. Y que además es un virus que es muy transmisible, que se puede recombinar y que incluso puede mutar más fácilmente que otros virus. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. ¿Esto mañana puede cambiar? Por supuesto. Sin duda que puede cambiar, pero hoy esta es la realidad que estamos enfrentando. Entonces, muchos científicos, y algunos no científicos, sino mucha gente preocupada por la conservación, incluso también preocupada por la salud pública, piensa que puede existir un riesgo para poblaciones silvestres. ¿Qué pasaría? Uno de los escenarios que se postula es que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico. Entonces, ¿cuál es el riesgo de transmisión desde los humanos a la fauna silvestre? Desde un humano infectado a la fauna. Y una vez introducido el virus en nuevas poblaciones silvestres, lo que decíamos recién, esta tormenta perfecta, este alineamiento perfecto de los factores, ¿estas especies serían capaces de mantenerlo? ¿Serían capaces de transmitirlo de manera sostenida? ¿Se podrían generar nuevos reservorios? Bueno, todas estas son preguntas que llevaron a muchos grupos a empezar a pensar cómo hacer para abordar este tema. Uno pensaría que lo primero que uno piensa es, bueno, ¿quiénes son susceptibles? O sea, entonces no es que cualquiera o sí, bueno, ¿qué sabemos de la susceptibilidad? Y ahí es donde empiezan a ocurrir un montón de estudios y conjeturas sobre la susceptibilidad. Lo primero que uno piensa es, bueno, proximidad filogenética. Lo que está cerca de los humanos sería susceptible. Entonces, bueno, es esperable que grandes simios, que están filogenéticamente relacionados, sean más susceptibles al SARS-CoV-2. Bueno, podríamos decir que sí. Podemos decir que ya hubo casos similares, o sea, otros coronavirus, estos, por ejemplo, los chimpancés que se contagiaron de humanos turistas en el Parque Nacional Tai, ahí en Costa de Marfil, había sido precisamente un coronavirus, de estos coronavirus que provocan la gripe, algunos tipos de gripe en humanos, y bueno, precisamente habían contagiado a humanos, habían contagiado a chimpancés en el Parque Tai. Por otro lado, bueno, como les contaba Marcela más temprano, hay muchísimos análisis de riesgo de enfermedad que se están haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un trabajo que se publicó recientemente que es súper interesante, se los recomiendo, es el de Oliva de ahora de hace unas semanas,
donde él muestra que los murciélagos norteamericanos, o sea, él y su grupo enorme, muestran que son potenciales hospedadores de SARS-CoV-2, que las poblaciones no tienen inmunidad a virus relacionados a este y que habría que tener muchísimo cuidado con introducir este virus en poblaciones de murciélagos vírgenes, ¿no? De algún modo a esta enfermedad. Y dice una frase que a mí me parece que refleja un montón un poco lo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que es que dice algo así como nuestra posible falta de comprensión de los signos clínicos de la enfermedad en los murciélagos. O sea, y esto nos vuelve a traer a este lugar donde nosotros tenemos que empezar a pensar que no podemos juzgar con la misma vara con la que evaluamos a un animal doméstico o con la que nos evaluamos a nosotros mismos, ¿sí? Las poblaciones de fauna, siempre, obviamente, siempre vamos a tener que tener algo de donde agarrarnos, ¿no? De donde partir, no lo dudo. Pero también tenemos que ser conscientes de esta limitación, ¿sí? O sea, que no somos capaces muchas veces de entender determinados signos de enfermedad en esas poblaciones que además tienen hábitos crípticos, muchas especies de murciélagos, y que eso termina dificultando mucho más la detección. Entonces, eso nos tiene que, nuevamente, prender la lamparita de la prevención y prender la lamparita de cuánto nos falta estudiar sobre esto, ¿no? Bueno, hubo unos estudios súper interesantes que salieron hace poco, que son análisis in silico, son simulaciones en computadora, lo que hicieron fue ver ese receptor ACE y en base a la estructura del receptor que tienen las distintas especies, bueno, decir, bueno, este es más y este es menos susceptible a este virus. Esto obviamente es un estudio, una simulación en computadora y requiere que se verifiquen con cultivos celulares, células madre, o bueno, que haya infecciones naturales que permitan verificar lo que dice este estudio in silico. Son análisis genómicos, evolutivos y estructurales de ese receptor AC2, que es el receptor que usa el virus en los humanos, ¿sí? O sea, no sabemos si es el que usa en otra especie, se supone que sí. Y entonces estudian cómo está de conservado ese receptor y la capacidad que tiene para ser utilizado por el virus. Estudiaron 400 especies de vertebrados, dentro de las cuales se analizaron 252 mamíferos, y lo interesante que dio este trabajo, que nuevamente es una alerta, es que hay, bueno, muchas especies, sobre todo filogenéticamente cercanas, como los primates grandes, chimpancés, gorilas, que son muy susceptibles. Después tenemos algunas especies con alta susceptibilidad, como algunos ciervos, en los osos hormigueros, lo cual llamó bastante la atención, y algunas especies de susceptibilidad media, como los gatos, o algunas especies de ganado, y después especies de baja susceptibilidad, que eran las que ya había mencionado al principio de la pandemia, Xi y colaboradores. Pero algo que llamó mucho la atención es que de estas especies que tenían puntajes muy altos, altos y medios de susceptibilidad, el 40% tienen alguna categoría de amenaza en la lista roja. Para los que no están tan familiarizados con las categorías de amenaza que establece la UICN, hay algunas categorías de amenaza que son las que son más altas, ¿no? O sea, que son especies en peligro crítico y vulnerables. Y justamente hay un 40% de estas especies con puntaje muy alto, alto y medio, que están dentro de esas categorías. Con lo cual, esto nos tiene que alertar que el problema no es solamente de salud pública, sino que podría llegar a tener relación a la conservación. ¿Qué podemos entonces hacer hoy? Bueno, para todos nosotros que trabajamos con animales, no solamente con animales silvestres, sino con muchas especies de animales, lo ideal es que podamos primero identificar situaciones de riesgo, ¿sí? No va a ser factible determinar la susceptibilidad de todas las especies de mamíferos que se conozcan y de todas las especies que tenemos en nuestra región, mucho menos. Hasta que lleguemos acá, bueno, se va a terminar la pandemia. Entonces, acá el punto es poder tomar precauciones sanitarias para evitar la transmisión a la fauna y para evitar la transmisión entre nosotros, o sea, para evitar seguir diseminando el virus. Para ello, entonces, siempre siempre es importante tomar en cuenta el principio de precaución. También hay
unos lineamientos, unas directrices para trabajar con mamíferos silvestres en vida libre en el marco de la pandemia que generaron la OIE junto con la IUCN y que se distribuyeron bastante ampliamente, que se las podemos compartir para que las tengan, porque no solo están enfocadas al trabajo con la fauna silvestre, sino están enfocadas, fíjense que muchos animales de producción podrían ser susceptibles y obviamente siempre trabajar con medidas de bioseguridad adecuadas nos va a proteger a nosotros también. Entonces, nada, empezar a repensar cómo trabajamos, no solo cómo trabajamos con la fauna, sino cómo trabajamos con todas las especies animales con las que trabajamos. Esto entonces nos permite pensar de algún modo en que la única forma de abordar estas problemáticas es a través del enfoque integrado, el enfoque de una salud. Si nosotros no pensamos en esto de manera integrada, no pensamos que somos parte de los ecosistemas y no pensamos que todos estamos de alguna manera interrelacionados, va a ser muy difícil generar estrategias sólidas que lleven a toma de decisiones correctas, ¿sí? Entonces, a pesar de que hablamos ya hace muchísimo tiempo de del enfoque One Health, de la medicina de la conservación, de todo esto, bueno, es hoy súper importante que volvamos a pensar esto de manera estricta y que pensemos que la única forma de entender esto y de resolverlo, o por lo menos de encaminar estrategias adecuadas, es a través de enfoques integrados como este. Así que bueno, ya con esto creo que siendo las 12 en punto, termino mi presentación. Creo que puedo seguir hablando mucho más, pero bueno, dejo para preguntas. Impecable, muchísimas gracias, Marce. La verdad que súper claro y con lo difícil que es cuando se integran tantos conceptos distintos, ¿no? Yo escuchaba la charla, si bien a mí me gustan estos temas, yo comparto con vos que esta parte detectivesca es lo que más me atrae a mí a entrar en estos temas. Lo difícil que es, porque uno, me pongo con rol de veterinario y como todos los futuros colegas que están escuchando. Nosotros no vemos todo esto. Entonces, un montón de cosas es un mundo totalmente desconocido y nuevo. Y eso resalta, para mí, por lo menos, la gran importancia de hacer equipos multidisciplinarios, de estar en contacto y de formarse y de compartir las experiencias de distintas disciplinas para poder entender esto. Porque si no es algo que jamás lo vamos a poder comprender, no te digo el todo, ni siquiera una parte importante, porque hay muchísimas cosas que relacionar. Entonces creo que, bueno, escuchaba muchas cosas me iban viniendo a la cabeza mientras escuchaba tu charla. Una era eso, bueno, la importancia de entender que tenemos que trabajar con múltiples disciplinas a la par, no por arriba, a la par, para aprender de todos. Después, qué importancia enorme para nuestra profesión, creo yo, y para los futuros colegas que tienen que entender el utilizar este enfoque, porque con el panorama de cambio climático global, con el panorama de pérdida de especies, de transformación del ambiente, no de la Tierra, como decía, y demás, nuestra profesión tiene un montón de incumbencias, un montón de lugares en donde nuestra decisión o comentario o respaldo, ya sea desde la formulación de políticas públicas, si alguien tiene la posibilidad de estar interviniendo a ese nivel, o del que va a hacer un manejo productivo en un campo, si no tenemos esta mirada sistémica de lo que está pasando en las múltiples relaciones, ¿no? Y los enormes impactos que puede tener después en salud pública, animal, ecosistémica y demás, ¿no? Bueno, me parece que eso me despertaba todo, me iba escuchando lo importante que Sí, es. para mí es clave, ¿no? Como que, bueno, lo hablábamos la otra vez, creo, con Marce y con las chicas, que, bueno, justamente esta pandemia obviamente nos trajo un montón de cosas terribles, ¿no? Pero también nos trajo un montón de cosas que se van a terminar quedando.
y nos ayuda un poco a poder mostrar con un ejemplo claro y terrible cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto que decimos hace un montón de años. Entonces, me parece que es importante poder aprovechar este momento para entender esto mejor, ¿sí? O sea, para poder explicarle a todo el mundo qué es lo importante, ¿no? Hoy que todo el mundo está pensando que la única solución a todo esto es la vacuna, entonces vamos a esperar a otro patógeno emergente para volver a buscar otra vacuna. Bueno, quiero decirles que el SARS ocurrió en el 2003 y nunca hubo ninguna vacuna, entonces, bueno, empecemos a pensar en que, o que vamos a colonizar otro planeta, si también destruimos otro planeta, o sea, hay cosas, es de locos, o sea, cómo funciona la mente humana, ¿no? En vez de pensar cómo hacer para evitar que esto vuelva a suceder, estamos únicamente pensando en cómo resolver el aquí y el ahora, ¿no? O sea, es terrible, pero bueno, o sea, Y una somos mirada una especie cortoplacista. increíble. O sea, es Cortoplacista y los tiempos de impresionante. la naturaleza nunca son cortoplacistas. Y de Tal esta cual, tal cual, tal cual. No, un comentario que me parece súper importante compartir desde lo que Marcelas abordaron hoy, que lo agradezco profundamente y me parece genial que, bueno, todavía más de 70 personas estén escuchando y que haya habido más de 100 en la mayoría del tiempo, es que estos roles multiplicadores que tienen las unidades académicas, las universidades, es irreemplazable, ¿no? Entonces, rescatar que no es una casualidad que las charlas de las dos sean brillantes. O sea, que hay que estar miles de horas en esta trilogía de estar en el campo, analizar los problemas, como dice Marcela en los comentarios, ir a la práctica y después poder estudiar, profundizar y en tercer lugar compartir, como vienen haciendo las dos media vida. Entonces me parece que no podemos esperar soluciones mágicas sin eso. Si no están las personas que tienen ese triangulito de poder profundizar académicamente los problemas, poder investigar en la práctica y después compartir los hallazgos, entonces los cambios cuánticos no se dan porque, bueno, vienen las expresiones de deseo de que habría que pensar sistémicamente, pero no están los referentes que nos lleven de la mano para ese conocimiento compartido. Así que festejo mucho que despacio y no tan despacio nuestra facultad esté dando lugar, en este caso de la mano de Ezequiel y de Laura y de todo el equipo de infecciosas para que ustedes estén acá, y en todos los casos en que es posible consolidar este tipo de encuentros. Así que creo que mientras las facultades se comprometan, los tiempitos se aceleran un poco frente a la celeridad de todos los procesos ambientales que están nombrando, que necesitan despertares colectivos, digamos. Así que agradezco puntualmente mucho a las chicas, a las Marcelas sus genialidades, al equipo y a la Facu que esté promoviendo este tipo de espacios con gente que sabe. Sí, totalmente. Yo reitero el agradecimiento y vuelvo a decirlo, ¿no? Creo que en este momento hay que aprovechar todos estos espacios. A veces, en serio, todos tenemos 10 millones de cosas y bueno, creo que poder estar en este momento con gente que realmente puede hacer el cambio en el futuro es una gran inversión. Entonces, bueno, para mí es absolutamente feliz este momento de compartir esto. coincido. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Si tenés unos minutitos más, te hago algunas preguntitas que fueron haciendo y ya te liberamos. Aquí estoy. Ahora que se quedó dormido el perrito, Bien, se portó puedo bien, quedarme un no lo rato. escuché. No lo escuché, Solamente un ¿eh? ratito ladro. No, estuvo re bien. A ver, algunas que venían haciendo. No te quise interrumpir porque veníamos y dije, bueno, vamos a Yo en un arreglar. momento iba a parar, pero después dije, bueno, ya está, hacemos al final No, todo. sí, no había problema. Sencillo. Bueno, una de las preguntas que hacía, por ejemplo, Fiorella, seguro me faltan, ayúdame después, Lau, porfa. Decía si el virus que se encuentra en los murciélagos y en los pangolines los afecta de alguna manera o son portadores nada más. La verdad que no se sabe prácticamente nada. Todos fueron hallazgos de, por ejemplo, los pangolines fueron unos bichitos incautados. O sea, ¿qué pasa con los pangolines? Bueno, saben que es el mamífero más traficado del mundo.
Y bueno, en los mercados de China y en muchos otros, no solo de China, realmente todos le caen a China, pero no solamente China, en muchos mercados del mundo se comercializan muchas especies de pangolines y bueno, obviamente no figuran en ningún listado de nada, pues son ilegales. Entonces, una incautación hace unos años, se tomaron muestras, como hacemos muchos de nosotros, ¿no? O sea, bueno, tomamos muestras de los bichos incautados, bla, bla, bla. Y bueno, ahora se fue por eso a buscar esas muestras de los pangolines y bueno, encontraron este virus relacionado, que aparentemente no había afectado a estos animales, pero como decimos, con nuestra vara y mirando la enfermedad como uno la concibe. Realmente no sabemos si puede haber una disminución en el fitness o algún tipo de afección que nosotros no estemos percibiendo, ¿no? Entonces, eso creo que es importante considerarlo. Y en los murciélagos un poco lo mismo. Y los murciélagos, a su vez, además de todas las maravillas que contó Marce de los murciélagos, tienen algunas particularidades que son, o sea, son realmente bichos fantásticos, ¿eh? O sea, uno por donde leas algo de murciélagos, quedas boquiabierto. Porque bueno, son capaces de mantener un montón de virus sin enfermarse, y para eso tienen mecanismos inmunológicos que son súper especializados. O sea, si en algún momento tienen la oportunidad y el tiempo de leer sobre la inmunidad en murciélagos, es realmente impresionante. Entonces, eso también hace que sean tan buenos como reservorios de ciertos patógenos y que hayan evolucionado con los patógenos todo este tiempo. Muchas de esas cosas tienen que ver hasta con la temperatura que desarrollan durante el vuelo, que a veces es incompatible con la supervivencia de algunos virus o con la replicación viral. Es fantástico. Así que bueno, un poco volviendo para responder, a ser más clara con la respuesta, no sabemos si estos virus pueden haber afectado a estas especies, al menos no como nosotros lo concebimos, pero bueno, sí que se han encontrado en estas especies estos virus que podrían estar relacionados con el que provoca la pandemia actual. Por eso mismo, ¿no? La importancia, eso que decía yo, creo, de trabajar con gente que sabe de eso, por ejemplo, de la fisiología animal y de las diferentes especies involucradas en un ciclo. Exacto. Porque si no, a nosotros se nos va a escapar completamente cuál es la mejor especie para ir a muestrear y tener alguna idea. Y también esto, tanto como decía, como decían ambas, la enorme importancia del monitoreo en fauna silvestre. Para la Exacto. fauna, y saber qué puede estar pasando con la fauna, para las especies domésticas o qué pueden pasar, si pasan de un lado o para el otro, para la salud de las personas. Creo que... Bueno, cuando empezó la pandemia, una de las cosas que nos preguntaba todo el mundo era, bueno, ¿hay coronavirus en los murciélagos de Argentina? Bueno, yo los invito a hacer una búsqueda bibliográfica de lo que se sabe, no de coronavirus, de lo que se sabe de patógenos en murciélagos en Argentina. Y bueno, ahí podemos encontrar unas cuantas líneas de investigación que podemos desarrollar, porque se sabe poco. Y lo poco que se sabe de los últimos años, porque también lo que sucedía es que eran líneas de investigación que no eran propiciadas por CONICET o por otros organismos. Entonces, bueno, el que estudiaba los virus del murciélago, bueno, qué sé yo, quedaba ahí rezagado. Hoy, por suerte, eso cambió y la visión es distinta. Entonces, hoy se le da más relevancia a estos temas. Pero en serio, si se fijan que lo que se sabe de los virus en murciélagos, no solo los virus, de los patógenos en murciélagos en el cono sur, y especialmente en Argentina, es muy poco, casi todo limitado a rabia y bueno, algunos otros patógenos muy, muy, muy limitados. Ojalá que el interés no sea pasajero, que no sea Tal una cosa cual. de esto de decir, bueno, por 5 años saco presupuesto y proyectos relacionados y después que se va de las noticias, bueno, ¿qué importa con los murciélagos? Esperemos la próxima pandemia, ¿no? Porque después pasa esto. Ojalá que quede y que se formen equipos y que, nada, hagamos medicina preventiva. Que Tal cual. hagamos investigaciones Sí, hoy para por hoy prevenirlo. tenemos otro desafío, ¿no? Que es cómo vamos a hacerlo, ¿no? También. Porque yo creo que hoy, bueno, también pasa eso, ¿no? Ahora todo el Ah, mundo bueno. quiere estudiar los murciélagos. Entonces vamos todos a toserle la cabeza al murciélago. Bueno, no. O sea, por eso también hay que pensar un poco
cómo desarrollar esto, en qué momento desarrollarlo. Bueno, o sea, el tiempo perdido, perdido está, se puede avanzar sobre lo no hecho, pero bueno, con paso cauteloso. O sea, ahora hay cosas que no se pueden hacer, tenemos que propiciar las condiciones para que podamos hacer estudios que realmente valgan la pena y, bueno, podamos sostener en el tiempo. Y eso es parte también de la gestión de todo esto, ¿no? O sea, me parece que está bueno también pensar en eso. Tal cual. Después tengo otra pregunta que decían si se quedaron con el caso de los perros y los gatos, si había alguna información de que a partir de esos animales se pase al ser humano. Bueno, lo único que se sabe de los gatos es esto experimental, que es que son capaces de contagiar, de transmitir el virus a otros gatos en sus jaulas, por ejemplo. No hay casos descriptos de transmisión desde mascotas a los humanos, hasta ahora no hay. Ujú. El único caso que hay descripto, que es lo que les conté de los bisones, es ese que se hizo la secuencia y que se encontró que ese virus de esa persona era más parecido al de los bisones que al que circula en humanos. Pero después no hay casos de zoonosis, salvo, bueno, las que podría haber originado la pandemia, ¿no? Pero hoy por hoy no hay casos, es al revés, son todas antropozoonosis o zoonosis inversas. Así que no. Y después sobre la sintomatología, que creo que habían preguntado eso también, en los gatos provoca síntomas respiratorios, igual que provocó en los tigres de Bengala, y algunos síntomas digestivos, porque aparentemente usa ese mismo receptor, que está en las mismas células que los humanos. Y lo que hoy se recomienda, por ejemplo, si sos positivo, es que aísles al gato también. O sea, eso sí lo están recomendando en muchos centros de salud por una cuestión preventiva. Pero bueno, es como una cuestión precautoria. Perfecto. Y hay una que dice, profe, un chico de la clase, dice, con respecto a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿cree usted que se frene un poco el salto de enfermedades que se viene produciendo hace años o se aumentará? Ajá. Bueno, no sé, es muy difícil. La verdad es que no sé, cuando empezó la pandemia todos dijimos, bueno, ahora esto nos va a hacer recapacitar y se van a cerrar los mercados de animales y todos vamos a cambiar, no sé. No estoy tan segura de que eso suceda. No pierdo la esperanza, de que suceda, porque me parece que esto no puede pasar. O sea, no podemos atravesar una pandemia, todas estas generaciones que la estamos viviendo, no podemos atravesar una pandemia sin que esto signifique algo, ¿no? O sea, esto nos tiene que mover un poco eh, la cabeza y despertarnos. Pero bueno, creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de gestión y medidas de estrategias, etcétera, que pueden verse propiciadas. Por ejemplo, bueno, vieron que tanto IE como IUCN emitieron un montón de comunicados sobre el tema del comercio de fauna. Eso puede ser de algún modo por lo menos que se controle. Después de SARS, en China se cerraron todos los mercados, pero pasaron unos años, se abrieron todos de vuelta. Entonces hay como tratar eso, ¿no? Como de sostener las medidas. Me parece que hacer medidas que se puedan sostener en el tiempo puede ayudar. Y otra cosa que tal vez pueda llegar a hacer un cambio es el tema del cierre eh, de los criaderos para piel, en el caso de los bisones. Eso puede llegar a ser también algo que a nivel de lo que es la fauna pueda llegar a modificarse y pueda ser algo, qué sé yo, bueno, ¿no? Que se deje de comercializar o de explotar estas especies para pieles. Eso me parece que puede llegar a ser un cambio. Y después, bueno, sobre la emergencia y la reemergencia, como les decía, tenemos la suerte de que los spillover, por suerte, no ocurren siempre, porque si no estaríamos todos muertos. La verdad es que tenemos mucha suerte de que la tormenta perfecta no ocurre todo el tiempo. Pero bueno, es cierto que cuanto más sigamos degradando los ambientes, es más probable que cada vez puedan aparecer más y más cerca. Uno piensa que esto pasa en China y que acá no nos va a pasar, y la emergencia de patógenos pasa en todos lados y a distintos niveles, ¿no? No todas provocan pandemias, no todas las enfermedades emergentes provocan pandemias. Entonces podés tener enfermedades emergentes
acá mismo, propiciadas por cosas que hacemos todo el tiempo y que bueno, hay que abordarlas también, o sea, es importante eso. Claro, sí, yo con un comentario a lo que decía Ángel, si seguimos realizando las mismas actividades, vamos tomando las mismas decisiones que impulsan la emergencia, como bien nos contó Marcela, y es muy probable que si seguimos haciendo lo mismo aparezcan las mismas cosas. O sea, O esa frase peores. trillada de que si haces lo mismo, el resultado siempre va a ser lo mismo, y es real. Entonces, si nosotros, si todos los que podemos llegar a tomar algún tipo de decisión con respecto a esto, seguimos tomando las mismas decisiones que ya vimos en el pasado, que nos llevaron hasta acá, y es difícil que no aparezcan nuevas cosas. Y lamentablemente, quizás con cada vez menos tiempo entre una y otra. Así que, nada, esa es mi opinión. Sí, coincido. Muchas gracias, Marcela, la verdad, buenísima Bueno, me alegro. la Bueno, clase. tienen mi mail, pueden pasarlo. Y bueno, nada, estoy disponible para lo que necesiten. Y bueno, ojalá podamos hacer cosas conjuntas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Le Tené vamos cuidado con a, esa frase que te vamos a atrapar, Marce. le comentamos a Marcela que hay infinidad de comentarios de agradecimientos, excelentes charlas, bueno, de todo tipo de comentarios, yo como digo, Bueno, los gracias a aplausos ustedes, gracias a virtuales, ustedes. realmente impresionante. Eh, la charla que nos brindaste fue de una calidad académica, de una precisión. Personalmente estaba apasionada, sentada atrás de la computadora escuchándote, porque no sé si todos se dan cuenta de la actividad de la información que nos brindaste hoy. Realmente fascinada con tu presentación. Bueno, me alegro mucho. Sí, sí, no, impresionante. Y bueno, ya te digo, hay cantidad de comentarios que no llegamos a leértelos por una cuestión de no robarte más tiempo, pero todos fascinados con tu presentación, te agradecemos muchísimo tu dedicación, la transmisión de la pasión, ¿sí? Porque eso es muy importante, más allá del contenido que uno pueda transmitir, que en este caso era más que importante, pero también es importante el mensaje, la pasión que se deja, ¿no? Porque esos son huellas que principalmente en los estudiantes que están en etapa de formación dejan marcas. Esas cosas uno no se olvida. Entonces me parece que tanto vos, Marcela Orozco, como Marcela Ward han transmitido esas cuestiones de pasión, de mentalidad, ¿sí? De la mentalidad cortoplacista. Me llamaba la atención cuando decías cómo uno puede pensar que todo es tan simple, ¿no? Es como que no llegamos a ver la complejidad del mundo del cual formamos parte. Pareceríamos que nuestro mundo termina acá y en nuestra casa. Parece mentira que sigamos Sí. con esa mentalidad. Así que por nuestra parte, bueno, agradecerte a vos, a ese y a todos los que nos acompañaron, porque una mañana de lujo. Y Bueno, seguimos. muchas gracias. Por suerte tenemos una profesión que nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, eso creo que también es una ficha muy importante con la que contamos, haber elegido esta profesión. Nos permite acercarnos desde un montón de aspectos a estos temas. Así que aprovechémoslo.